Largaron. Bueno, compañeros, vamos a dar comienzo a esta charla, ¿no?, que se inscribe en un ciclo. Bienvenidos a todos primero, claramente, y se inscribe en un ciclo que comenzamos hace un par de meses con Jaime Sorín, de la UBA, problematizando, discutiendo las situaciones quizás más importantes de este momento en la universidad en general, ¿no? Como también nos metimos en la UBA en particular, pero la idea es discutir el problema y los enfoques que tienen que ver con la discusión, la formación de conocimiento, la inserción de la universidad, etcétera, etcétera. Desde el CESMA estamos haciendo, continuamos este ciclo de charlas. Y hoy con nosotros está Eduardo Rinesi, rector de la Universidad de General Sarmiento, la Universidad Nacional de General Sarmiento, cientista político, ¿no?, doctorado en filosofía en la Universidad de San Pablo, es rosarino, Eduardo, ensayista, ha escrito varios libros que discute elementos de la filosofía política, etc. Bueno, yo no voy a meterme a ahondar mucho sobre esto que quería charlar con ustedes, y les recuerdo que todo esto igual puede ser visto en la nueva página que tiene el CESMA, ¿no?, www.elsesma.com.ar, y todo el ciclo de charlas esta, como otras charlas sobre otras temáticas, están siendo subidas a través de los videos, y podemos estudiarlas, analizarlas más pormenorizadamente luego, e invitar a que otros también la puedan ver a través de este medio. Bueno, hasta acá nomás, los dejo con... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la idea por organizar un poco la cuestión universitaria hoy, ¿no? El profesor sabía la expresión cuestión universitaria. Yo tengo la impresión, y voy a tratar de decirles algo sobre eso, que eso que llamamos la cuestión universitaria, nuestros modos de representarnos la universidad, de pensar qué cosa es, nuestra relación con ella, nuestra posibilidad de acceder a ella, está cambiando extraordinariamente en la Argentina de un tiempo a esta parte. Y me gustaría decirles algo sobre eso, porque me parece que hoy la Universidad de Argentina se encuentra frente a un conjunto de desafíos absolutamente novedosos, muy difíciles, que no es seguro que esté en condiciones de enfrentar bien, pero que me parece que constituyen una magnífica oportunidad de avanzar en un proceso de democratización social, cultural, educativa, muy interesante que vive nuestro país. Yo, para empezar con cierto método, yendo de lo general a lo particular, o para situar un poco la reflexión que quiero proponerles sobre la universidad en un contexto un poquitito más amplio, querría decir que me parece que el modo en que hoy podemos pensar la universidad, el modo, insisto, muy novedoso que me parece que hoy podemos pensar la universidad en la Argentina, debe ser inscrito en el marco de un conjunto de transformaciones muy importantes que están teniendo lugar ante nuestros propios ojos en la discusión pública política hoy en Argentina.
puesto que este es un año de aniversarios, me gustaría tratar de decir algo rapidísimo, muy rápido, tratando de comparar los modos en los que pensábamos los problemas de la política, de la sociedad, de la cultura y también de la universidad. Hace 30 años, cuando se iniciaba en la Argentina el proceso de lo que se debe llamar la transición a la democracia, y el modo en que pensamos esos problemas hoy. Porque me parece que en efecto lo mucho que ha cambiado nuestro modo de pensar la cuestión universitaria tiene que ver con lo mucho que ha cambiado nuestro modo de pensar la cuestión política en general. Y me gustaría decir esto en 3 plumazos, para no tomar demasiado tiempo con esto y ir después de cabeza a la cuestión universitaria, que es suficientemente interesante en sí misma. Pero me gustaría decir que hace 30 años, cuando la Argentina salía de la dictadura militar y se abría un periodo distinto, novedoso, lleno de expectativas en nuestra historia política, y aparecía entre nosotros con mucha fuerza la palabrita que dominaría toda la discusión en esos años y en los siguientes, que era la palabrita democracia. A esa democracia nos la representábamos con 2 características muy singulares. En primer lugar, nos representábamos la democracia no como algo ya alcanzado, como algo ya conquistado, como algo que ya tuviéramos en la mano, sino más bien como una utopía futura hacia la cual había que caminar. Por eso la palabra democracia, en el 83, en el 84, en el 85, en el 86, iba siempre acompañada de la palabra transición. Teníamos que transitar hacia la democracia. Esa palabra transición es una palabra muy importante en la historia de las ideas, proviene por supuesto de la historiografía marxista y de los tantísimos libros que se han escrito sobre la transición del medioevo a la modernidad y del feudalismo al capitalismo, y más recientemente provenía de los debates de la sociología de la modernización de los años 50 y 60, de Gilles Germán, de la sociedad tradicional y de la sociedad moderna, el campo y la ciudad, ¿no? En los 80 esa palabra transición, de origen más historiográfico y sociológico, es recuperada por el pensamiento político para decir la democracia no es algo que tengamos ya en el puño. La democracia es algo hacia lo cual tenemos que transitar. Entonces, cuando decíamos democracia, primera observación, no decíamos algo que ya tuviéramos, sino algo que situábamos en el futuro. Y esa utopía democrática futura que imaginábamos, la imaginábamos, y este es el segundo rasgo importante que tenía la idea de democracia en aquellos años 80, la imaginábamos como una utopía de libertades plenamente realizadas. La idea fundamental que gobernó nuestra reflexión sobre la democracia en los años 80 era la idea de libertad. Y eso es perfectamente comprensible, puesto que eso, la libertad, era lo que nos había sido arrebatado de modo más flagrante en los años de la dictadura que terminaba. Era eso que queríamos recuperar. Era eso que queríamos conquistar. Una buena sociedad nos la imaginábamos como una sociedad libre. Y cuando uno reconstruye hoy retrospectivamente los debates en las ciencias sociales, en la sociología, en la ciencia política, que en algunas universidades del país, por ejemplo, donde yo estudié en esos años 80, era una carrera que tenía cierta tradición, pero en otras universidades estaban haciendo. En la Universidad de Buenos Aires, la carrera de ciencia política nace en el 85, 86, muy de la mano de la muchachada de la franja moral y muy asociada a una politicología oficial alfonsinista, digamos, ¿no? Usando la expresión alfonsinista no en un sentido restringido, sino más bien en el sentido de un cierto clima de época liberal democrático que gobernó los planes de estudio de esa carrera durante mucho tiempo y posiblemente en un sentido importante hasta hoy. Bueno, cuando uno reconstruye aquellos debates de la politicología argentina de los años 80 sobre la democracia, discutimos mucho, leímos mucho, filosofamos mucho en torno a la cuestión de la libertad. Leímos a los clásicos liberales, leímos a Stuart Mill, leímos la diferencia entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, leímos a Isaiah Berlin, leímos la diferencia entre libertad para y libertad de. La reflexión sobre la democracia en los años 80 fue una reflexión sobre la libertad. Y agrego como una tercera nota que es casi una consecuencia de estas dos que dije antes. Insisto, la democracia como utopía futura y esa utopía como una utopía de libertades.
que la idea sobre democracia que tuvimos en los años 80 era una idea fuertemente antiestatalista. El Estado estaba definitivamente en nuestra representación general de las cosas en los años 80 del lado de las cosas malas de la vida y de la historia. Decíamos Estado en el 83, en el 84, en el 85 y se nos aparecía el rostro de Videla. El Estado era el Estado terrorista, era un Estado represor. Ni siquiera diría era el Estado de Carlitos, reproductor de las fuerzas productivas, cómplice de la burguesía. No, yo creo que era más liberal la idea de Carlitos Marx. El Estado estaba del lado de las cosas malas de la vida porque el Estado había liquidado las libertades, había metido preso a la gente, había asesinado a los militantes. ¿No? Entonces, el Estado era un enemigo de la libertad. Para decirlo rápido, la representación sobre el Estado en los años 80 argentinos es la representación sobre el Estado que aparece en la película más exitosa del cine argentino de aquellos años 80, la película Camila. Es una película sobre la dictadura de Rosas que todos vimos como una película sobre la dictadura de Videla. El Estado es un Estado que tortura gente, que fusila jovencitas enamoradas de sacerdotes. Eso es el Estado en los años 80. Me parece que hoy, 30 años después, y habiendo pasado todo lo que pasó en la historia política argentina de esta última ya generación, porque 30 años es una generación, y hoy la mayor parte de los argentinos vivos nació después de 1983. Después de todo lo que pasó en estos 30 años, hoy me parece que todas estas cosas las pensamos distinto. En primer lugar, creo que ya no pensamos la democracia como algo que no tenemos, sino que tenemos que conquistar y hacia lo cual tenemos que transitar porque lo ubicamos en el futuro, sino que pensamos en términos de un proceso de democratización. Yo diría que nos hemos desplazado de la idea de democracia a la idea de democratización, como si esta situación de transición se hubiera corrido de la palabra transición y hubiera ido a parar al sustantivo democracia, que hoy no designa un estado futuro de las cosas, sino un movimiento permanente. Hoy tendemos a pensar que la democracia no es un estado, no es una situación, no es una utopía, mucho menos es un punto de llegada, que hay un proceso permanente de democratización de la sociedad, que las sociedades pueden ser cada vez más democráticas. Y una sociedad cada vez más democrática es una sociedad no donde los individuos tienen cada vez más libertades, o no solamente donde los individuos tienen cada vez más libertades. Y es una gran noticia que hoy no nos obsesione el problema de la libertad, porque si el problema de la libertad no nos obsesiona, es porque hoy todas aquellas libertades con las que soñábamos en el 82, en el 83, en el 84, rigen plenamente entre nosotros. Y agregaría, y rigen un montón de libertades más con las que ni soñábamos en el 82, en el 83, en el 84. La abolición de la figura de las calumnias y las injurias, del mapa de las posibilidades de censura estatal en la Argentina, es la medida más liberal que se haya tomado en relación con la libertad de prensa en la Argentina. La tomó este gobierno, al que esos mismos medios de prensa más libres que nunca acusan de totalitario, de fascistoide, de no sé cuántas cosas. Y nos revela hasta qué punto todas aquellas libertades que en el año 83 podíamos imaginar como un sueño a realizarse alguna vez cuando fuéramos grandes, hoy rigen plenamente entre nosotros. Y por eso nuestra obsesión se ha ido desplazando de aquel problema de la libertad, que no es que haya dejado de preocuparnos, es que rigen, al problema teóricamente muy interesante, políticamente muy interesante, filosóficamente muy interesante de los derechos. Cuando hoy decimos democratización, pensamos en un proceso de ampliación, de profundización, de universalización de derechos, es decir, de realización de derechos, puesto que los derechos, por definición, o son universales o no son. Cuando un derecho no es universal, no es un derecho, es una prerrogativa, es un privilegio, es exactamente el indicio de aquellas diferencias que hay que abolir para que la prerrogativa se convierta en derecho, ¿no?
Cuando hoy decimos la Argentina vive un proceso de democratización, y esto, quiero decir, sé que ustedes no los tengo que convencer de esto que estoy diciendo, la crea que está terminado y no sé. Pero quiero decir que esto no solamente forma parte del discurso político oficial, esto me parece que forma parte de un sentido común ya instalado en la Argentina. Un país se democratiza en la medida en que sus ciudadanos conquistan más derechos, en la medida en que lo que era prerrogativa de unos pocos se convierte en derechos de muchos, en lo que era privilegio de una parte se convierte en derechos de todos. Me parece que pensamos la democratización como un proceso de ampliación de derechos, y esto es muy importante para lo que quiero decir sobre la universidad, porque me parece que es sobre este telón de fondo que tenemos que pensar qué es lo que está pasando hoy con la Universidad de la Argentina. Y lo tercero que quería decir en relación con esto, y que es también una consecuencia directa de esto que acabo de señalar, es que así como en los 80 teníamos sobre el Estado una mirada fuertemente crítica, fuertemente recelosa, en principio el Estado estaba del lado de las cosas malas de la vida y de la historia, hoy tenemos alrededor del Estado una mirada mucho más condescendiente, mucho más aceptadora. El Estado no está necesariamente del lado de las cosas malas de la vida y de la historia, y por el contrario, tendemos a pensar, como nos enseña a pensar la gran tradición republicana, desde Aristóteles y Cicerón, pasando por Hegel, o por Mariano Moreno, o por Bernardo de Monteagudo, tendemos a pensar que tenemos más derechos exactamente porque tenemos más Estado. El Estado ya no se nos presenta como un enemigo de la libertad, se nos presenta como un garante de los derechos. Esto que estoy diciendo abre un campo interesantísimo de discusión, de debates y de investigaciones que es necesario tener hoy en el campo de la ciencia política, de la sociología política y de la filosofía política en la Argentina. Así como en los 80 discutimos mucho, como acababa de decir, sobre el tema de las libertades, me parece que hoy tenemos la obligación de pensar mucho sobre la cuestión de los derechos y del Estado en relación con los derechos. Porque por supuesto que no se trata de por reconocer el lugar importante que el Estado tiene como garante de los derechos que tenemos, olvidarnos de todo lo que Carlitos y una larguísima tradición nos enseñaron sobre el Estado como reproductor de ciertas formas de organización material de la sociedad, como reproductor de ciertas injusticias y de ciertas asimetrías. El Estado es todo eso, y es más, es todavía hoy en la Argentina un violador serial de derechos humanos. Pero también al mismo tiempo que es eso, es el garante de los derechos de los chicos a ir a la escuela, es el garante de los derechos de los papás a poder mandar a los chicos a la escuela, ¿no? El Estado es una cosa muy compleja, cuya complejidad tenemos que pensar, y no estoy seguro de que lo estemos haciendo. Por eso quiero decir, aquí nuestras ciencias sociales y políticas y nuestra filosofía política tienen una deuda con la agenda política de este momento en la Argentina. El Estado es una cosa compleja, que tiene un montón de dependencias, que tiene adentro suyo un montón de voluntades en pugna, que en algunas de sus oficinas tortura jóvenes, ¿no? En las comisarías de todo el país, y en otras mismas oficinas garantiza la asignación universal por hijo, ¿no? Para que los chicos puedan ir a la escuela, puedan morfar, etc. Entonces, tenemos que pensar esa complejidad que tiene el Estado. Ya no lo podemos despachar como el lado malo de la historia como hacemos en los 80. Por supuesto, no somos tan giles como para considerarlo la realización de la idea ética, como decía Hegel en la filosofía del derecho. Pero entre la realización de la idea ética de Hegel y la condensación de todos los males con los que lo pensábamos cuando éramos liberales en los 80 de la transición democrática, me parece que hoy tenemos que pensar al Estado en toda su complejidad. El Estado es al mismo tiempo un instrumento del que tenemos, al que tenemos que seguir mirando con recelo, al que tenemos que seguir mirando con preocupación, al que tenemos que seguir mirando con precaución, y es al mismo tiempo eso gracias a lo cual somos libres y tenemos derechos. La gran tradición republicana, dije algunos nombres, Aristóteles, Cicerón, uno podría agregar, ya que estamos hablando de este año de aniversarios, Maquiavelo, este año se celebran los 500 años de la primera aparición del príncipe Maquiavelo.
Esquevedo fue un enorme pensador republicano. En la biblioteca paterna se encontraban los libros de Aristóteles y de Cicerón, precisamente, a los que Maquiavelo leyó muy bien. Dije Hegel, podríamos decir Montesquieu, e insisto en decir Mariano Moreno, Bernardo de Monteagudo, Juan José Castelli. Esa es la gran tradición republicana. Cuando hoy nos quieren hacer creer que el republicanismo son las naderías que escribe Natalio Botana en los editoriales del Diario de la Nación, desconfiemos. No digo que eso no sea republicano, eso es una forma de republicanismo, el republicanismo conservador, antipopular, que tiene una larguísima tradición. Pero hay un republicanismo mejor que eso. No regalemos tan fácil la palabra, ya regalamos demasiadas palabras. La palabra republicano no se la regalemos a la derecha conservadora enemiga del proceso de democratización en curso, porque la palabra republicana y la palabra república son nuestras. La preocupación por la cosa pública no es de la derecha históricamente golpista y antidemocrática, es nuestra. La preocupación por el Estado como garante de la libertad y de los derechos no es del Diario de la Nación, es nuestra. Una vez John William Cook dijo, en la Argentina, esa frase ustedes la saben bien, ¿no? En la Argentina los verdaderos comunistas somos nosotros, los peronistas, ¿no? Bueno, a mí me gusta decir, en la Argentina los verdaderos republicanos somos nosotros, los populistas, porque somos los que de verdad creemos en una cosa pública, democrática, de todos, conflictiva, con un Estado fuerte garantizando derechos. Esa es la mejor tradición republicana que a mí me parece que se trata de reivindicar. En este marco que presenté de manera absolutamente brutalmente breve, me gustaría situar hoy la discusión sobre lo que está pasando con la universidad y sobre lo que está pasando con nuestra representación acerca de la universidad. Miren, con la Universidad Argentina pasó en los últimos 40 o 45 años algo muy importante. Digo 40 o 45 años porque es cierto que en los últimos 10 se crearon una gran cantidad de universidades. El gobierno suele decir 9 nuevas universidades, pero creo que dice 9 nuevas universidades porque le gusta la cacofonía de 9 nuevas. Pero no son 9, son 11, yo las conté. O sea, el gobierno va tan rápido que ya no para para contar todo lo que hace. Y dice, hemos creado 9 nuevas universidades, no, crearon 11 nuevas universidades. Cantando se los digo, los muchachos que me piden que se lo humilde. Bueno, es cierto que se crearon 11 nuevas universidades en los últimos 10 años, pero no es menos cierto que se habían creado más de 20 nuevas universidades en 2 periodos históricos anteriores, muy distintos del presente y muy distintos entre sí, que configuran, junto con el presente, 3 grandes olas, 3 grandes ondas de creación de universidades. Una a fines de los 60 y comienzos de los 70, lo que se llamó en su momento el Plan Taquini. Otra durante la primera mitad de los 90 neoliberales, durante los cuales se crearon muchas universidades, por ejemplo la universidad en la que yo trabajo y muchas otras que en estos años están cumpliendo los 20 años de vida. Y otra en estos últimos 4 o 5 años. Es interesante porque esos 3 momentos históricos son muy distintos entre sí, ¿no? Uno podría decir que uno está caracterizado por una especie de desarrollismo autoritario, para poner el nombre a lo que pasaba en este país entre fines de los 60 y comienzos de los 70. El otro está caracterizado por un neoliberalismo con rasgos bien conocidos, que fue el menemismo de los 90, y el otro está caracterizado por un democratismo neodesarrollista, para decirlo también rápido y caracterizado en un plumazo de estos años acá. Si no tiene nada que ver con estos periodos entre sí. Ahora, si uno pudiera por un momento poner entre paréntesis y suspender las diferencias entre aquellos 60-70, los 90 y estos años que corren, y mirar en conjunto el movimiento, lo cierto es que lo que pasó en este país es que en el curso de 40-45 años, un sistema universitario compuesto hace una generación y media por 9 grandes universidades situadas en grandes centros urbanos del país, es decir, un sistema universitario francamente chico, compuesto por un número chico de universidades grandes, se convirtió en un sistema universitario muy grande de 50 universidades, algunas grandes, otras medianas y otras pequeñas, distribuidas en todo el territorio del país, con una fuerte concentración en el conurbano bonaerense, donde habitan la mayor parte de los jóvenes que pueden tener aspiraciones a ir a la universidad
pública y sin dejar ninguna provincia del país sin una universidad pública en su territorio. Hoy no es exagerado decir, o es un poquito exagerado, pero no mucho, que no hay ningún joven argentino en edad y con ganas de ir a la universidad que no tenga una pública, gratuita y buena a un rato razonable de viaje de la casa. Eso es absolutamente fundamental para entender la transformación que se está operando en estos años en nuestro modo de entender la universidad. Yo quiero decir cuál es la idea general que querría presentarles para después decirles cuáles son los desafíos que se derivan para nosotros de aceptar esta idea general. Yo creo que lo que está pasando en la Argentina de un tiempo a esta parte es que por primera vez en nuestra historia estamos pudiendo pensar a la universidad, a los estudios superiores, como un derecho ciudadano universal. O por lo menos, para no ser excesivamente optimista y que nadie me acuse de chuparme el dedo, tendencialmente universal, ¿no? Porque sabemos bien que un montón de jóvenes argentinos o de familias de jóvenes argentinos tienen serias dificultades materiales para que ese derecho lo sea efectivamente. Pero muchas más eran esas dificultades cuando hace una generación, o dos, o tres, el número de universidades y la ubicación geográfica de esas universidades en el país hacía que para muchos jóvenes, lo que por supuesto que desde que el tiempo es tiempo dice la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice: el Estado garantiza el derecho de los ciudadanos a educarse. Las leyes dicen: el Estado garantiza el derecho de los ciudadanos a educarse. Ahora, si resulta que el ciudadano había tenido la desgracia de nacer en Joel, había tenido la desgracia de nacer en, no sé qué decir, en algún lugar de Formosa o en algún lugar de Santa Cruz, y ese derecho no pasaba de ser un derecho puramente formal, nominal, abstracto. Yo creo que hay tres circunstancias que hoy nos permiten afirmar que ese derecho, que no era más que un derecho nominal, formal, abstracto, pero que en los hechos era una prerrogativa o un privilegio de un pequeñísimo grupo de jóvenes argentinos, hoy podamos tender a pensarlo como un derecho ciudadano universal. La primera de esas razones, la primera de las circunstancias que nos permite hoy pensar la educación universitaria como un derecho universal, sí es obra de este gobierno y es importantísimo. Es el establecimiento por una ley de la nación de la obligatoriedad de la escuela secundaria. Ese hecho es un hecho fundamental en la historia educativa argentina. Es un hecho absolutamente relevante. Es, primero, intrínsecamente relevante. Es muy importante que las familias argentinas estén obligadas a mandar a sus chicos a la escuela secundaria hasta terminarla. Es muy importante que los chicos terminen la escuela secundaria. Eso, en caso de que el efecto pudiera materializarse, no es el caso todavía hoy y no hay que chuparse el dedo, representaría un avance del terreno de la democratización de la educación, de la democratización de la cultura, de la democratización de las posibilidades extraordinario. Hoy tenemos una educación mejor que ayer y mucho mejor que anteayer. Y esto es muy importante entenderlo. Todos los días se lee en el diario La Nación que el nivel educativo baja, que la escuela que tenemos hoy no era como la que teníamos cuando éramos chicos, y que la que teníamos cuando éramos chicos no era como la que nuestros padres tenían cuando eran chicos, y que la que nuestros padres tenían cuando eran chicos no era la misma que nuestros abuelos tenían cuando eran chicos. Ahora, una de dos: o estamos en el horno, o allí lo que funciona es la ideología. No es verdad que el nivel educativo baja. No es verdad que el nivel educativo baja. Hay un gran sociólogo de la educación francés, que muchos de ustedes conocen sin duda, que se llama Christian Baudelot, que escribe una cantidad de libros con Roger Tablet, ¿no? Baudelot y Tablet van siempre juntos. Pero yo seguro que son dos personas distintas. Son muy interesantes, ¿no? Y Baudelot dice por ahí: es mentira que el nivel educativo baja. En Francia, desde hace siglos, se viene diciendo que el nivel educativo tiende a bajar. Todos los franceses de mi edad estamos convencidos de que fuimos a una escuela primaria mejor que nuestros hijos. Todos los franceses de la edad de mi papá están convencidos de que fueron a una escuela primaria mejor que la nuestra. Todos los franceses de la edad de mi abuelo están convencidos de que
que fueron a la escuela primaria mejor que la de mi papá. No puede ser verdad, dice Baudrillard. Evidentemente eso es ideología. Evidentemente todos tendemos a suponer, porque somos unos conservadores endemoniados, que todo tiempo pasado fue mejor y como añoramos nuestra propia infancia, añoramos con ella la escuela y el presunto nivel educativo de una escuela que no era mejor cuando nosotros éramos chicos que cuando son chicos nuestros chicos. No es verdad que la educación argentina va cada vez peor. Me parece que es muy importante sostener esto, porque lo que se dice cuando se dice eso es que lo que está mal es el proceso de democratización. Lo que hoy pasa en la educación argentina es que muchos más chicos van a la escuela que cuando yo era chico. Y muchísimos más chicos van a la escuela que cuando mi papá era chico. Y muchísimos más chicos van a la escuela que cuando mi abuelita era chico. Y eso es una buena noticia. Entonces, cuando se dice el nivel educativo cae, lo que se está vertiendo es un juicio absolutamente ideológico, no fundado empíricamente, que prefiere un país donde la escuela va en los hijos de una élite, porque el grueso de los chicos está faenando ovejas en la Patagonia para venderle a los ingleses o alguna otra cosa por el estilo. Y no es ese el país democrático que queremos y que estamos construyendo, sino un país con escuela para todos los chicos y con escuela secundaria cada vez más para todos los jóvenes. Eso es muy democrático. Y en la medida en que vayamos siendo capaces de construir una escuela secundaria para todos los adolescentes de este país, se va a ir profundizando una tendencia que uno ya hoy ve. ¿A cuánto? 5 años, 6 años de la ley de educación nacional fue gestión firme. 5 años. Uno ya hoy ve, primero, que las escuelas secundarias están más habitadas que hace 10 años. Eso, como dicen los brasileños, es fácil, ¿no? Eso es así. No hay una discusión posible. Hoy van más chicos en las escuelas secundarias que hace 10 años. Y empiezan a terminar la escuela secundaria más chicos que hace 10 años. Y en la medida en que esos chicos que empiezan a terminar la escuela secundaria tienen una universidad pública, gratuita y buena, a un rato razonable de viaje de la casa, cuando salen a pasear en bicicleta o a caminar por el barrio, tienen una universidad. Y en que esa universidad les dice todo el tiempo, che, esto es para ustedes, pueden venir. Nosotros en nuestra Universidad Nacional de General Sarmiento lo primero que hicimos cuando asumimos fue llenar la vía pública de unos carteles que dicen estudiar es tu derecho, vení a la universidad pública. Y yo diría que ese es el núcleo de lo que venimos tratando de decirle a los estudiantes y a los colegas profesores, y después voy a hablar de eso, porque parece que ahí tenemos un desafío fundamental. No es necesario solamente que los chicos entiendan que estudiar es su derecho, es necesario que nosotros entendamos que nosotros tenemos la obligación de garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho de los chicos, que no es el derecho a tratar de entrar, es el derecho a tratar de entrar, a tratar de aprender y aprender, a romperse el alma estudiando y a recibirse en un plazo razonable. Nosotros tenemos que aprender a enseñarles a esos chicos y dejar de tirarles la culpa a ellos, decir que vienen llenos de carencias, que vienen llenos de déficit, que mirar la escuela secundaria de la que vienen. Es facilísimo eso. Tenemos chicos que ya sepan, porque decir también soy profesor. El desafío es enseñarle a los chicos que tenemos, que son los que tenemos, no los que creemos que nos merecemos. Para el caso nosotros somos los profesores que ellos quieren, no los que se merecen, que serían bastante mejores que nosotros. Entonces, tenemos que entender que la contracara del derecho ciudadano de los pibes a aprender es nuestra obligación de garantizárselo. Y esa obligación es una obligación costosa, lleva tiempo, hay que preparar las clases, hay que esforzarse, hay que dar las clases y no mandar al ayudante o al JTP. Hay que dejar de gastar tiempo en escribir papers refrateados para revistas en inglés para hacer ridículo en mitad y estar parados frente al curso dando las clases a los pibes. Nuestros mejores profesores, aquellos en los que el Estado gastó más plata mandándolos a hacer doctorado, a perfeccionarse, yo no sé qué, tienen que estar dando historia social general, no los cursos de postdoc, que es la cosa más fácil de dar que hay en el mundo. Es mucho más difícil y necesitamos muchos mejores profesores en Geografía 1, en Historia Social General, en Matemática 1 y en Sociología 1, que dando clases sobre el último rubro del último argumento de Norbert Elias, que en una
una sala con 5 doctores amigos. Sin embargo, hoy la Universidad Argentina premia más al curso de postdoc, ¿no? Con 5 amigos, que a lo que verdaderamente hoy hay que estimular. Y cuando digo estimular, digo estimulando lo que el cierto general argentino llamó una vez la víscera más sensible del cuerpo humano, a saber, la billetera. Si en efecto los profesores universitarios argentinos no tienen el espíritu militante necesario para pararse frente a los cursos de primer año y enseñar, pues habrá que incentivarlo. En los 90 se incentivó la salida de los profesores de la docencia de grado y su ida al posgrado y a la investigación, y para eso se construyó un programa nefasto que fue el programa de incentivos a la investigación, que ha hecho un daño terrible en la Universidad Pública Argentina. Hay que generar un contraprograma de incentivos. Hay que incentivar que los profesores más capacitados estén en el grado enseñándole a los chicos de 18 años, que son los que tenemos y no los que querríamos tener, que son los que vienen de la escuela secundaria que hemos logrado construir y no de alguna escuela suiza con la que soñamos y que creemos que nos mereceríamos. Bueno, entonces lo que digo es, en la medida en que más muchachos van a la escuela secundaria, en la medida en que más muchachos salen de la escuela secundaria, y en la medida en que esos muchachos que salen de la escuela secundaria tienen una universidad con un rato razonable de viajes de la casa, empieza a haber más demanda de estudios universitarios, y eso que en la letra de la Constitución y de las leyes aparece como un derecho desde el año del moño, hoy puede ser pensado como un derecho mucho más efectivo, mucho más material y mucho más concreto. Para decirlo con una fórmula breve publicitaria, solo cuando la educación secundaria es una obligación, la educación universitaria puede ser pensada como un derecho. Primera cuestión. Segunda cuestión, es evidente que el establecimiento por una ley de la nación de una obligación no garantiza las condiciones materiales para el cumplimiento de esa obligación. Hoy hay muchos padres que quieren, pero no pueden mandar a sus chicos a la escuela secundaria. Y no porque sean pagos, no porque sean malos padres, no porque se gasten la plata en vino, todas esas imbecilidades, sino porque en efecto hay muchos papás que no pueden mandar a los chicos a la escuela secundaria de la Argentina. Por eso, junto con el establecimiento por ley de la obligatoriedad de los estudios secundarios, la segunda causa por la cual podemos pensar la educación universitaria como un derecho es la existencia de políticas sociales activas que tienden a favorecer la posibilidad de que las familias argentinas cumplan con esa obligación legal que hoy tienen. De esas políticas, por supuesto, la más importante, la más espectacular, la más conocida es la asignación universal por hijo. Pero no es la única, hay otras, becas, cantidad de cosas. Bueno, un Estado activo garantizando derechos. Por eso digo que esta discusión tiene todo que ver con la anterior, ¿no? Hoy podemos pensar en la universidad como un derecho, primero, porque más chicos salen de la escuela secundaria porque hoy es una obligación. Segundo, porque hay políticas estatales activas que tienden a favorecer la posibilidad de cumplimiento de esa obligación legal que hoy los papás de esos chicos tienen. Y tercero, porque hay universidades públicas, gratuitas y buenas por todo el territorio que hacen que esos chicos no tengan que depender de la posibilidad del papá de poner un departamento en La Plata o en Rosario, ¿no? o en Bahía Blanca, como hace 2 generaciones, para poder ejercer su derecho a la educación superior. Yo creo que esto que estoy diciendo muy rápido, en efecto, es una novedad radical en la historia de la universidad. Es una novedad absoluta en la universidad. Y me atrevo a decirlo un poco desaforadamente, no solo de la Universidad Argentina, de la universidad a secas. La universidad es una institución que tiene en la historia de la cultura occidental más o menos 1000 años. Año más, año menos, únicamente 950, 960 años. Salamanca, Bolonia, tiene más o menos 1000 años. Hay alguna que otra en Alemania. A lo largo de estos 1000 años, la universidad nunca se concibió a sí misma como una institución encargada de garantizar un derecho ciudadano. No tendríamos por qué reclamarse, no forma parte de ninguna ideología, de ningún imaginario. La universidad siempre se concibió a sí misma y siempre fue, en los últimos 1000 años de historia del Occidente, una máquina de fabricar élites.
Elites clericales, elites leguleyas, elites burocráticas, elites profesionales. Para eso se creó la universidad. Esa es la tarea que cumplió siempre la universidad, la cumplió bien, nada que reprocharle. Ni siquiera movimientos de fuerte democratización y absolutamente reivindicables de la vida universitaria, como la reforma universitaria del 18, sobre la que podríamos hablar horas y sobre la que a mí solo me escucharán hablar bien. Creo que es un movimiento que está muy bien, que hay que reivindicar. Porque hay un cierto tono de algún discurso nacional popular que tiende a bajar el precio de la reforma. No hay que bajársela. Es muy importante por su valor democratizador, por su dimensión latinoamericanista que hoy recuperamos, y me gustaría terminar después diciendo sobre eso. Pero ni siquiera ese movimiento tan interesante tuvo una vocación de democratización social de la universidad. No la tuvo. La cuestión de la gratuidad no estuvo en cuestión. La posibilidad de pensar la universidad como una institución pública encargada de garantizar el derecho ciudadano no estaba en cuestión y no es algo que le podamos reprochar a la reforma 18. Sería como reprocharle a una jirafa que no hable sueco. No habría por qué reprocharle eso. Yo creo que solo hoy, en virtud de este conjunto de situaciones tan especiales que convergen, que estoy presentando, por primera vez en nuestra historia, podemos pensar a la universidad como una agencia pública, lo digo así con un lenguaje medio de politólogo, como una agencia pública encargada de garantizar el ejercicio efectivo y exitoso, y subrayo esto, garantizar el ejercicio efectivo y exitoso de un derecho ciudadano. Porque hay una hipocresía grande también en nosotros los universitarios, que creemos que garantizamos el derecho a la educación superior simplemente porque no ponemos un guardián en la puerta que saque a los chicos a la patada. Porque los dejamos tratar de entrar. No, el derecho a la educación superior no es el derecho a tratar de entrar. Es el derecho a tratar de entrar y entrar. Es el derecho a tratar de aprender y aprender. Es el derecho a, en efecto, conseguir las habilidades, los saberes, las profesiones que se van a procurar en esa institución que es la universidad. Y eso requiere revertir un largo proceso de despreocupación de nosotros, profesores universitarios, por el derecho de nuestros estudiantes a aprender. Lo dije rápido recién, lo repito también muy rápido. Los 90, que fueron una catástrofe para la Argentina, fueron años en los que muy sistemáticamente, muy conscientemente, sabiéndose exactamente lo que se hacía, se produjeron en Argentina dos movimientos que fueron fuertemente destructivos. Sobre la base, y esto es interesante señalarlo, sobre la base de dos diagnósticos que no estaban mal. Esto me parece que hay que decirlo para no ser esquemáticos. Hubo dos diagnósticos a comienzos de los 90 en la Argentina que eran diagnósticos que estaban bien sobre el estado de la Universidad Argentina. Uno de esos dos diagnósticos decía que en la Universidad Argentina se investigaba poco, que en la Universidad Argentina se enseñaba mucho pero se investigaba poco. Y la verdad, esto era verdad. A comienzos de los años 90 esto era verdad. En la Universidad Argentina se había investigado mucho en los 60, los míticos 60. No se había investigado nada en los 70, cosas obvias. En los 70 estábamos todos a los tiros, en los segundos 70 estaba todo el mundo exiliado, muerto, desastre. En los 80, la universidad tuvo que atender una gran demanda de formación de un montón de tipos que habían quedado postergados durante la dictadura, que no habían podido entrar, que estaban en otro lado, que estaban escondidos, porque había examen de ingreso y no se entraba tan fácil a la universidad. En el 83 la universidad recibe montones de estudiantes, genera distintos mecanismos para dar cuenta de esa enorme demanda. En la UBA se inventa el CBC, en otros lugares se inventan distintos artilugios, pero como sea, la verdad es que la universidad de los 80 se tiene que dedicar a enseñar, esa es la pura verdad. En un estado de relativa crisis económica, que tampoco tenía la plata loca para poner en las agencias de financiamiento de la investigación, con ICET y demás que crecieron, pero poco, los 80, sin especial gloria. Lo cierto es que cuando comienza los 90 se dice, che, en esta universidad se investiga poco, se dice la verdad. Y a partir de ese diagnóstico se construye un programa que
Es el programa de incentivos de investigación para que los profesores investiguen además de dar clases. Eso no está mal, y me gustaría decir, está bien. Ningún profesor es buen profesor si no investiga sobre aquello que enseña. Y ningún investigador es buen investigador si una vez por semana no confronta lo que está investigando con un público ávido de saber de qué se trata. Por eso la figura del docente-investigador, que empieza a aparecer al comienzo de los 90 en la Argentina, es una figura muy auspiciosa. Una figura que está muy bien. A mí me gusta la idea del docente-investigador. Ahora, ¿qué pasó en la Argentina? Pasó algo muy perverso, muy tremendo, que es que a los 2 o 3 años de que se inventara la expresión docente-investigador, dejamos de hablar de docente-investigador y empezamos a hablar de investigador-docente, lo cual ya señalaba una tendencia. Y 2 años después de hablar de investigador-docente, empezamos a inflar el pecho y a levantar la voz cuando nos preguntaban qué éramos y decíamos investigador, y después del guión bajábamos la voz y confesábamos mi docente. Y empezamos a considerar a la docencia la parte mala de nuestra labor universitaria. Empezamos a definirnos como investigadores y llegamos a considerar a la docencia, y hoy se habla de esta terminología en la Universidad Pública Argentina, llegamos a considerar a la docencia una carga. Yo recibo en mi oficina profesores que me dicen, che, en esta universidad hay mucha carga de docencia. Y yo me tenía que decir, pero escuchate la puta que te parió, ¿cómo carga de docencia? Es un impuesto la docencia. Es un pesado gravamen que tenés que pagar a cambio de ser eso que vos creés que tenés algún derecho natural a ser, investigador. ¿Qué te creías que era la universidad? Es un lugar donde se enseña. Es un lugar donde nosotros tenemos primariamente que garantizar el derecho de nuestros estudiantes a aprender. Nunca la importancia que le damos a la investigación, que tiene que ser grande, puede serlo al punto de llevarnos a considerar que la docencia es la parte mala, la parte de residuo, la parte de desecho de nuestro ser universitario. El grave problema de lo que se hizo a partir del diagnóstico, que estaba bien, de que en la Universidad Argentina se investigaba poco, es que llegamos a convencernos de que lo más importante en la universidad es investigar y no enseñar. El otro día escuché a un chico de 28 años diciendo, yo lo que hago aquí es investigar. Pero eso es tremendo, tremendo. Porque en ese chico el Estado argentino gastó fortuna, porque es un doctorcito, saltó ágilmente de beca en beca durante los últimos 10 años, licenciado, máster, doctor, todo beautiful. Yo estoy a favor de eso. Usted se bárbaro, el CONICET, está todo fantástico. Ahora, cuando te recibiste de doctor, ponete adelante del curso y empezar a enseñar. ¿Cómo que pedagogía es investigación? ¿Cómo, como me dijo el otro día un chico de 32 años, yo ya estoy para dar clase del posgrado? ¿Cómo? ¿De dónde saliste? Salame. Yo ya estoy para dar clases del posgrado. Arremangate, agarrar la tiza y me da matemática 1 hasta que estos pibes aprendan y después vemos si está para dar clases del posgrado. Pero me parece que allí hay una cuestión muy importante de reponer el valor central de la docencia en la Universidad Pública Argentina. Eso es una militancia que para mí es muy importante. Hay que reponer el valor central de la docencia. Y como cuando digo esto me sale un tono militantoso y medio moralizante, y a veces me veo levantando el dedo índice y eso está mal, no hay que estar levantando el dedo índice porque nadie es quien va a levantar el dedo índice. Entonces yo digo, no, ¿saben qué? No es moralina. Creemos un programa material de incentivos a la docencia de grado. Porque lo otro que pasó en la Argentina en los 90, sobre la base del diagnóstico, que también estaba bien, pero que produjo estragos, es que se diagnosticó con razón que en la Universidad Argentina había pocos másters, doctores y postdoctores. Es rigurosamente cierto. A comienzos de los 90 en la Argentina había pocos másters, doctores y postdoctores. Cualquier cuadro comparativo con lo que pasaba en Japón, en Alemania y en Estados Unidos mostraba que en esos países había una proporción mayor de másters, doctores y postdoctores. Yo leí papers muy interesantes mostrando que en Japón, no sé el cuánto por ciento, pongan ustedes, el 4% de la población económicamente activa tiene título de doctorado o postdoctorado. Como además a Japón le va muy bien económicamente, es un país muy rico, la conclusión que sacaba el señor que había escrito el paper es que
a Japón le iba muy bien económicamente porque tenía un 4% de población económicamente activa doctorado, para mí es un juicio apresurado. Yo creo que Japón tiene un 4% de doctores y postdoctores porque le va muy bien económicamente y no al revés. Pero entonces este se ponía a hacer recomendaciones respecto a la cantidad de doctores que tenía que producir la Argentina en los próximos años. Producir doctores es una cosa muy laboriosa, porque para producir un doctor hay por lo menos que tener un doctor antes, que tiene que ser tutor del doctor al que hay que formar. Y el problema de la Argentina es que no teníamos doctores, entonces a la locura del número, al fetichismo del número, se empezó a sumar el fetichismo del tiempo. Entonces todo el mundo hacer doctores rápido y las becas son cada vez más cortitas y las tesis son cada vez más cortas. Y yo he tenido que presentarle a mediocres funcionarios de secretarías de posgrado de universidades de Argentina pedidos de que las becas de mis doctorandos, a los que uno le dije, por favor pudieran tener más de 240 páginas porque el argumento así lo requería. Es una locura, estamos desestimulando la producción de tesis que produzcan conocimientos efectivamente relevantes, le estamos diciendo a los chicos, che, cada vez todo más cortito, ya nadie espera nada de una tesis de licenciatura porque después viene la de maestría, nadie espera nada de una tesis de maestría porque después viene la de doctorado, nadie espera nada de una tesis de doctorado porque cuando están por terminar los chicos vienen y le traen a un formulario y dicen, firmame aquí para la postdoc. Y yo le digo, pero pará, boludo, ¿por qué corres? Y los tipos mientras se sacan los herramientas de la acné dicen, es que se te pasa la edad. Bueno, hay que pensar esa locura, hay que pensar la locura de las carreritas financiadas para ser postdoctor a los 19 años y medio y pensar si en efecto eso nos está produciendo un doble fenómeno muy complicado para la Universidad Pública Argentina. Primero, la succión de recursos de la docencia hacia la investigación y segundo, la succión de recursos de la docencia de grado hacia el posgrado. Cualquier chico de 26 años que saltando ágilmente de beca en beca se convirtió en máster tiene hoy un mercado enorme de maestrías que le garpan más que las clases de grado, que le reditúan más en el currículum vitae, que le garpan más en el CONICET. Y todos los chicos que tienen maestría prefieren dar clases en la maestría que dar clases en el grado. Y cuando después, con la beca que sigue, se recibieron de doctores a los 25 años, entonces tienen un mercado de doctorados para dar clases y cada vez entonces nuestros mejores recursos, aquellos en los que pusimos más plata, aquellos en los que gastamos más para capacitarlos, se nos van de la docencia, de la investigación y del grado al posgrado. Eso es a mediano plazo una catástrofe. Podemos llegar a tener un sistema universitario dualizado con una élite de investigadores postdoctorales que escriben papers en inglés, aparte en inglés y los publican en países remotísimos donde no sirven para nada. No sirve para nada que un científico argentino publique artículos en inglés en revistas norteamericanas sacando para una cosa, para que las patentes después las hagan en Estados Unidos. La Universidad de Quilmes hizo una pequeña investigación, que es una universidad así muy chiquita, sobre cuántas patentes de la industria farmacológica norteamericana aprovechó conocimientos científicos producidos por investigadores de la Universidad de Quilmes. Es infernal, es infernal. Es de un imperialismo, de un colonialismo absoluto. Yo digo, basta de escribir pavadas en inglés, basta de escribir pavadas en inglés, basta de suponer que un texto que tiene abstract y keywords y no sé qué imbecilidad debe valer más que un ensayo en condiciones de conmover el espíritu militante de los lectores. Basta de escribir revistas científicas ridículas y animemos con las cosas que escribimos, que esto no es para decir no escribamos cosas rigurosas, es para decir escribamos cosas mucho más rigurosas. La historia de los ferrocarriles argentinos de Carabineros y Ortiz, eso es lo que tiene que producir la Universidad Argentina. Esas son las investigaciones que tiene que llegar la Universidad Argentina. No tiene ninguna importancia, no sirve para nada y está mal gastar tiempo y recursos públicos de nuestros salarios, que hoy son muy altos, que hoy están muy bien, por lo menos muy bien para cualquier tipo que tenga de habilidad para arriba y sepa lo que fue la universidad pública de este país. Los salarios que hoy ganamos en la universidad están muy bien. Yo vivo de la universidad y todos mis colegas viven de la universidad y vivimos razonablemente y tomamos el vino Uxmal, ¿no? Y de la ganancia, Uxmal, la puta que me parió, ¿no? Bueno,
Entonces, me parece que hay que pensar seriamente estas cosas, ¿no? Hay que pensar seriamente en qué convirtió a la Universidad Argentina este doble proceso de apropiación de recursos intelectuales, que a mí me parece que es un momento complicado. Yo tenía, pero la verdad es que querría que pudiéramos conversar un poco, pero todavía tenemos un poquito de tiempo. Yo quería decirles dos cosas más. Sobre dos temas sobre los que cuando se habla de universidad, a mí me parece que es importante introducir aunque sea un vocabulario. Sobre todo en ámbitos militantes, que estos dos temas me parece que tienen una importancia. Uno es algo sobre lo que hablaba en otro contexto muy distinto, con otros compañeros muy distintos, que es la cuestión de la extensión universitaria. El otro es contarles, aunque sea muy rápidamente, algo de lo que hoy estamos haciendo. Ustedes saben, los rectores de las universidades públicas integramos un consejo, que es el Consejo Interuniversitario Nacional. En ese Consejo Interuniversitario Nacional yo hace cerca de un año estoy trabajando, estoy presidiendo una de las comisiones de ese consejo, que es la Comisión de Asuntos Internacionales. Y junto con la presidencia del Consejo Internacional Nacional estamos en una travesura de lo más interesante sobre la que me gustaría decir dos palabras. Pero termino con esta cuestión. Primero, la cuestión de la extensión. La cuestión de la extensión es un capítulo enorme de la discusión sobre la universidad. La palabra extensión es una palabra que remite a una tradición muy interesante que viene sobre todo de la gran historia del reformismo y de la preocupación de la universidad y de los universitarios por aquello que ocurre fuera de sus muros, digamos. Y sobre todo, para decirlo rápido, por los pobres. Por aquellos que no llegan a la universidad, pero que, como generalmente decimos, son quienes con sus impuestos pagan el privilegio que tenemos los que llegamos a la universidad. Yo creo que varias cosas están cambiando en nuestro modo de representarnos la extensión universitaria y es interesante tomar nota de estos cambios para pensar lo que hoy hacemos en materia de extensión en las universidades. Hay una primera cosa que está cambiando y es que tradicionalmente nuestro modo de pensar la extensión presuponía un sujeto social popular que necesariamente estaba afuera de los muros de la universidad. Para decirlo rápido, siempre supusimos que los pobres estaban del otro lado de la pared. Los universitarios siempre fuimos hijos de las clases medias y medias altas. Y un poco por culpa, un poco por filantropía, un poco por lo que algunos llaman responsabilidad social, un poco por buenos tipos, por una mezcla de todas esas cosas, los sábados a la tarde íbamos a los barrios, íbamos a la villa y dábamos una charla, ¿no? Que a veces llamábamos de divulgación, o de no sé qué cosa, que era una cosa lamentable, y eso lo llamamos extensión universitaria. Hoy, algo muy importante está cambiando en nuestras universidades, y es algo tan fundamental como esto: los pobres ya no están del lado de afuera de la pared. Eso, que es por donde empecé, eso a lo que es el núcleo del proceso de democratización universitaria en marcha, cambia todo respecto a la cuestión de la extensión, cambia todo. Hoy, lo que tenemos que hacer con los pobres que están en nuestra universidad, que son nuestros estudiantes, que se sorprenden leyendo en los manuales de sociología hablar de los sectores populares en tercera persona del plural. Eso es algo extraordinario que pasa en la Universidad del Conurbano, que una chica levanta la mano y dice: pero profesor, somos nosotros, ¿por qué dice ellos? ¿No? Los sectores populares y la flaca, que posiblemente puede ir a la universidad porque el papá debe cobrar, o cobró la asignación universidad por hijo que le permitió terminar la escuela secundaria. La flaca dice: ¿por qué dice ellos, los sectores populares, y somos nosotros? Algo muy importante está pasando. Tenemos que cambiar los manuales de sociología. No se puede hablar más de los pobres en tercera persona del plural. No son más la tercera persona. Son los objetos y los sujetos del conocimiento de nuestras ciencias sociales. Están adentro de la universidad. Hoy pensarlos es pensar a nuestros estudiantes. Hoy no podemos enseñar a nuestros iguales de las clases medias y medias altas en las aulas y después ir con los libros de Paulo Freire a la villa. No, todo eso cayó por el aire, la distinción esa cayó por el aire. No sé si sirve Paulo Freire para las aulas, pero en todo caso,
no son una pedagogía para la aula y la otra pedagogía para la villa. Porque los chicos de la villa van a la universidad. No todos, y ahí tenemos un problema, pero no hay que salir de los muros de la universidad para encontrar a nuestros pobres. Eso es algo que está cambiando definitivamente nuestra representación de la extensión. Lo otro que está cambiando nuestra representación de la extensión es algo que ya dije, que es nuestro cambio en nuestra representación sobre el Estado. Hoy las universidades tienden a pensar con menos antipatía que tradicionalmente al Estado. El Estado siempre fue una amenaza para las universidades. Y los universitarios siempre nos sentimos amenazados por el Estado. Y no nos faltaba razón. Invadieron las universidades, asesinaron a los profesores, asesinaron a los estudiantes, tuvimos la noche de los bastones largos. Tenemos todos los motivos para recelar del Estado en la universidad. Pero ¿saben qué? Este Estado no es el de los bastones largos. Este Estado es otra cosa. Este es un Estado que garantiza derechos, o que entre otras cosas garantiza derechos. Entonces, está habiendo una renovación de nuestra comprensión del lugar del Estado y de la función de las universidades en relación con él. En ese sentido, el documento que el conjunto de los rectores le presentamos a la presidenta en una jornada muy importante que se hicieron en La Plata hace 2 años, se llama el documento de La Plata. Es un documento muy importante, donde básicamente se tiene un Estado argentino que cambia su representación acerca del Estado como un peligro, como un problema. Y no les digo que dice a las órdenes, pero dice, bueno, cuando ustedes llamen, nosotros vamos a estar. Y yo creo que eso es una novedad importantísima. Yo sostengo como principio, y esto me lleva a discusiones en mi propia universidad, que cuando el Estado llama, hay que ir, hay que estar. Para eso somos instituciones públicas. Por supuesto, hay que estar universitariamente, hay que estar críticamente, hay que estar reflexivamente, hay que estar no para cualquier cosa. El Estado que llama es el Estado que tortura gente en las comisarías. Yo digo, no, señor, yo ahí no voy, yo solo voy para criticar. Ahora, si el Estado que llama es el Estado que paga asignación universal por hijo y nos pide a las universidades, por ejemplo, que estudiemos el impacto de la asignación universal por hijo en la retención, en el aumento de la retención en la escuela media, ¿cómo no voy a ir? Si nos llama como nos ha llamado para estudiar y conectar igualdad, ¿cómo no voy a ir? Si nos llama para estudiar, para ayudarlo a perfeccionar las políticas públicas, ¿cómo no voy a ir? Pero estas cosas que estoy diciendo afectan a la investigación. Ahora, si nos llama para decirnos, por ejemplo, che, no pueden ser unidad ejecutora del programa Argentina Trabaja y tener adentro del campus de la universidad 4 cooperativas de 30 muchachos y señoras, cada una haciendo trabajos de albañilería. Ahí es muy interesante lo que pasa en las universidades, es muy interesante. Nosotros tenemos 4 cooperativas de la Argentina Trabaja en un campus de 5 hectáreas de la universidad. Ha cambiado la ecología de ese campus. Ha cambiado la ecología y más de 4 investigadores, muchos de ellos dedicados a estudiar a los pobres. Para estudiar, para contarlos, a estudiar estadística, cuando los ven así, llevando carretillas o haciendo la misma cola que ellos al mediodía para comer el sándwich de milanesa, te dicen, ¿qué hacen estos señores aquí en el campus? ¿Por qué una universidad? ¿Por qué la universidad debería, no? La universidad está cambiando mucho en la medida en que empieza a contribuir con el despliegue de ciertas políticas públicas y a investigarlas. Porque nosotros no somos solamente una unidad ejecutora de la Argentina Trabaja. Una vez cada 2 meses, nuestro equipo de expertos en políticas públicas produce un informe sobre la marcha de la Argentina Trabaja en la universidad. Y mi sueño es, cuando cerremos el ciclo de la Argentina Trabaja, cosa que va a ocurrir a comienzos del año que viene, llevar una carpeta a la ministra Alicia Kirchner y decirle, ministra, ¿sabe qué? Después de 2 años de trabajar con la Argentina Trabaja, estas son las recomendaciones de una universidad que tiene expertos en políticas sociales sobre la implementación de un programa que no estudiamos en los libros, pero estudiamos en nuestro campus. Ahí cambia mucho el concepto de extensión. Ahí cambia mucho los modos de relacionamiento de la universidad con los actores sociales. Y la tercera cuestión, dije entonces, primera cuestión, los pobres están adentro y no ya solamente afuera. Segunda cuestión, el Estado no es ya un cupo, sino alguien con el que se puede trabajar. Tercera cuestión, la expansión territorial del sistema universitario argentino ha llevado a que la relación entre cada universidad y su territorio sea una relación mucho más inmediata, intensa y densa que lo que hubiera 1 o 2 generaciones atrás. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Santa Rosario, la relación entre la universidad y el territorio era muy débil. ¿Qué era el territorio de la UNR?
Si los propios estudiantes éramos más o menos un 40% rosarinos, y después había chicos de Casilda, del norte de la provincia de Buenos Aires, del sur de Córdoba, uno de Río Gallegos, que no se quiso venir a Buenos Aires porque era muy grande y lo asustaba, y se fue a Rosario. O sea, ese era el sistema universitario argentino hace 2 generaciones. La Universidad Nacional de Tucumán en 1950, el 30% era tucumano, después eran santiagueños, jujeños, formoseños, cordobeses, ¿no? Entonces la relación allí con el territorio, ¿cuál era el territorio de la Universidad Nacional de La Plata en 1910? Y era la Argentina. ¿Cuál era el territorio de la Universidad de Buenos Aires? ¿Cuál es el territorio? No hay territorio de la Universidad de Buenos Aires, ese es el país, ¿no? En cambio, cuando tenemos universidades situadas en territorios muy precisos, a las que asisten jóvenes que viven en esos territorios, que eligen esa universidad porque les queda cerca, entre otras cosas porque no tienen plata para pagarse el colectivo para ir a otra que les quedaría muy lejos y se supone que la inversión de tiempo y de plata no. Allí la relación con el territorio es mucho más inmediata. Y además, en muchos casos, estas universidades, por ejemplo la mía, son universidades que fueron precedidas por largas militancias de 5, 10, a veces 15 años de organizaciones sociales del territorio que venían pidiendo la universidad, a veces desde muchísimo tiempo, la comisión promotora de la Universidad Nacional de puntos suspensivos. Es una institución. En nuestra universidad, 10 años antes de que la universidad se creara, ya había una comisión promotora que formaba la Santa Madre Iglesia, las organizaciones barriales, los municipios, los egresados del Colegio Nacional Mongo, ¿no? Bueno, y eso era una comisión promotora de la universidad. Cuando la universidad nace, la relación con esas organizaciones sociales, políticas, culturales del territorio es muy estrecha. Por eso una cosa que está pasando en nuestras universidades, en la mía por ejemplo, es la constitución de consejos sociales asesores. Es una institución interesantísima. Jamás podría ocurrir una cosa así en la UBA, por ejemplo, es imposible. Pero nosotros tenemos una vez cada 2 meses una reunión del Consejo Social de la Universidad. Y además simbólicamente lo hacemos reunirse en la misma sala en la que se reúne el Consejo Superior, que es el máximo órgano de gobierno de la universidad, que por supuesto no es un órgano decisorio, no es un órgano resolutivo, no podría ser, es un órgano asesor, pero donde se sientan los referentes de 24 organizaciones sociales territoriales, y es algo muy interesante que son esas discusiones. Porque además no le pedimos que discutan nuestra política de extensión, no le pedimos que discutan nuestra política de derechos humanos, no le pedimos que discutan nuestra política, le pedimos que discutan nuestra política académica y de investigación. Señores, ¿está bien lo que estamos haciendo en materia académica? La formación que ofrecemos es la que el territorio está reclamando. La investigación que realizamos es la que las organizaciones del territorio reciben. Pero la relación entre territorio y universidad se vuelve mucho más estrecha. Y eso cambia algo fundamental de la idea de extensión. La idea de extensión siempre se asocia con la figura de la universidad de puertas abiertas, ¿no? Y a mí esa figura de la universidad de puertas abiertas me gusta mucho, pero siempre digo que las puertas de la universidad no deben abrirse solamente hacia afuera, para dejar que de la universidad salgan hacia el mundo filantrópicamente saberes, técnicas, habilidades, competencias. Las puertas de la universidad deben abrirse hacia adentro para dejar que la universidad sea penetrada y enriquecida y mejorada por la política, por el territorio, por el conflicto. Decir política y territorio es decir conflicto. Por supuesto que es más fácil no tener el conflicto en la universidad. Ahora, es mucho más interesante tenerlo en la universidad. La actividad cultural del territorio, la actividad política del territorio, eso enriquece a la universidad, eso las mejora. Las universidades no pueden ser pensadas como cajitas preservadas de no sé qué cosa, ¿no? Cuando están empeñadas en una tarea de democratización cultural. Y por último termino diciendo solo una cosa que me parece que puede tener algún interés en relación con el modo en que hoy tendemos a pensar algo que también forma parte de la historia de nuestra universidad, de la Universidad Argentina, quiere decir, que es su carácter latinoamericano. Esto fue muy fuerte en la reforma del 18. La dimensión latinoamericanista de la reforma del 18 para mí es una de las cosas más recuperables de ese movimiento tan interesante. Vale la pena leer el libro de Norberto Galasso
¿no? Tipo que niño bien, del socialismo, que termina en el peronismo, que como un tipo de mucha guita se financió él mismo un viaje por toda América Latina, recorría toda la ciudad de América Latina, iba predicando la integración latinoamericana y era adorado por la juventud de izquierda de toda América Latina, un año de fuerte antiimperialismo norteamericano. Bueno, lo cierto es que la Universidad Argentina, en la Universidad Argentina siempre ese impulso latinoamericanista compitió con un mucho más fuerte impulso europeizante. Las políticas de lo que suele llamarse internacionalización de la educación superior en la Argentina son políticas que en general tendieron siempre a mirar el mundo. Y esto, como podría decir, es bastante razonable. De países pobres, de países en desarrollo, de países en construcción, miraban verosímilmente, sobre todo a Francia, en menor medida a Alemania, Inglaterra, Italia, España, Estados Unidos, Canadá. Lo que pasa, y aquí también hay que pensar desde la situación universitaria en el marco de una situación política más general, de un tiempo a esta parte en América Latina, es que asistimos a una fuerte comprensión por parte de nuestras dirigencias políticas de la necesidad de integrar a nuestros países. El movimiento de integración latinoamericana, que uno puede decir así, Mercosur, más todavía UNASUR, más todavía CELAC, es producto de una comprensión no de nuestras sociedades, sino de nuestros gobiernos, y yo incluso diría, no de nuestros gobiernos, sino de los poderes ejecutivos de nuestros gobiernos, e incluso diría, no de los poderes ejecutivos de nuestros gobiernos, sino de sus presidentes, e incluso diría, no de todos, de 4. Quiero decir con esto, el movimiento de integración latinoamericana, importante como es y pregnante como es, porque en efecto yo creo que hoy estamos todos convencidos, y eso es una gran noticia de la necesidad de integrar América Latina, fue claramente un movimiento que vino de arriba abajo de la gran comprensión de 4 estadistas latinoamericanos que vieron con mucha claridad la necesidad de integración regional y que con mucha dificultad va pregnando las instituciones complejas de sociedades que también son muy complejas y que siguen mirando con mucha simpatía a una Europa que se hunde, a pesar de que claramente nuestro destino es latinoamericano. Y cada vez más claramente, cada vez más manifiestamente. Esta tensión también atraviesa la vida universitaria. Cuando se dice internacionalización de la universidad, en general la gente dice, bueno, ¿y qué programa hay para hacer una red con Francia, una red con Italia, que Roma es tan linda, una red con Alemania, que tengo ganas de ir a Berlín? El gobierno argentino, a través de su Ministerio de Educación, en los últimos tiempos ha impulsado la creación de redes más orientadas geográficamente, ha impulsado fuertemente la consolidación de redes interuniversitarias latinoamericanas. Las universidades chicas, como la universidad en la que yo trabajo, en general tienen un tipo de flexibilidad, de agilidad que las vuelve muy capaces de aprovechar estos impulsos de financiamiento y demás. Pero en los últimos tiempos, sobre todo en el último año, hemos dado un pasito más que les quería comentar muy rápidamente. La necesidad de este pasito más que estamos dando se nos hizo evidente a algunos en una reunión que tuvo lugar en noviembre del año pasado en la ciudad de San Pablo, Brasil, en una reunión de rectores de América Latina y Europa. Muy interesante. Tuvimos varios rectores argentinos, varios rectores de toda América Latina, un montón de rectores de Europa. Y Europa tiene una cosa que es muy interesante, que es la EUA. La EUA es la European University Association, que es una asociación de universidades europeas que reúne a las universidades y a los consejos nacionales de universidades. Es decir, es una entidad de tercer grado, digamos, aunque es raro, porque es de segundo y de tercero al mismo tiempo. Sus socios son las universidades y los sistemas universitarios nacionales, ¿no? Como se diría en el lenguaje del sindicalismo argentino, es al mismo tiempo una federación y una confederación. Y tiene una presidenta, que es una señora portuguesa muy simpática, por cuya boca habla el sistema universitario europeo. Entonces, aquí en San Pablo fue genial, porque llegó el momento de que las universidades latinoamericanas habláramos con las universidades europeas. Entonces, del otro lado de la mesa estaba la señora portuguesa, que es un encanto, que tiene un inglés perfecto, no sé qué, y que empezó a hablar, y era Europa la que hablaba a través de su boca. Y del otro lado de la mesa, tenemos como 48 lúmpenes
representando como podíamos a sistemas nacionales, además internamente muy heterogéneos, que no nos habíamos puesto de acuerdo entre nosotros antes. Algunos de los sistemas nacionales son totalmente públicos, ejemplo Cuba, otros son mayoritariamente públicos pero con un componente privado, ejemplo Argentina, otros son mayoritariamente privados pero con un componente público, ejemplo Chile y Brasil. Entonces es muy compleja, muy diversa, muy heterogénea América Latina y no hay ninguna articulación regional de sus sistemas universitarios. Entonces, cuando se trata de conversar con Europa, estamos fritos. De este lado, un despelote, del otro lado, una portuguesa encantadora. Pero cuando se trata además de definir políticas internamente en América Latina, también estamos en problema. Nos ha pasado, nos pasa todos los días. Hacemos un esfuerzo enorme para armar un proyecto para que el Ministerio de Educación nos financie que 2 chicos de una carrera de grado se vayan un semestre a Brasilia para cursar 3 materias, yo no sé qué. Los chicos van a Brasilia, aprenden un montón, hacen una experiencia increíble, vuelven hablando más o menos portugués, en Brasil se pusieron de novio, todo biótico, todo bárbaro. Vuelven a la Argentina y uno se tiene que pelear con su secretario académico para que le reconozcan como homólogo a su equivalente de la materia. O tiene que pedirle por favor al profesor de Geografía 3 y el salame dice no, porque falta el punto 4.9 de la bolita. Dice no, cagado, ¿te das cuenta que lo que estamos tratando de hacer es estimular otra cosa que no importa el punto 4.9 de la bolilla, sino que estamos tratando de generar un intercambio? Una de las razones de todas las cosas que, como es notorio, le salieron mal a los europeos, una de las cosas que sin duda le salió bien a los europeos es que hoy todo joven europeo se piensa como europeo. Y una de las razones por las que todo joven europeo se piensa como europeo es porque casi todos los universitarios europeos han hecho en algún momento de su carrera una estadía en algún otro país. Todos los estudiantes de ingeniería de Italia pasaron un cuatrimestre en Alemania, todos los estudiantes de filosofía de Alemania pasaron un semestre en París, todos los estudiantes de bioquímica de Inglaterra pasaron un semestre en Madrid. Entonces cuando me preguntan, ¿vos qué sos? Responden fácil, europeo. Yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos es lo difícil que se nos hace producir fenómenos de movilidad estudiantil, de movilidad de docentes, de movilidad de investigadores, porque no tenemos instancias de articulación que faciliten eso, incluso desde el punto de vista meramente burocrático. Bueno, para hacerles corta la historia, porque me interesa mucho a mí, pero tiene muy interesante a ustedes y en medio odio. Lo que hemos empezado a hacer a partir de esa reunión de San Pablo, con el presidente actual del CIN, que tiene una fuerte vocación integral del sistema universitario latinoamericano, es avanzar hacia la consolidación, hacia la construcción de una cosa que ya tiene sigla y todo, y que si todo sale bien podríamos anunciar formalmente a fin de este año. Había una reunión este año en Managua muy interesante, de la que participé, una en La Habana de la que no pude participar y otra en Panamá de la que sí pude participar, y más o menos vamos cerrando una cosa que se llamaría Asociación de Consejos de Rectores de Universidades de América Latina y el Caribe, ACRULAC, que si nos llega a salir bien puede ser una gran cosa, porque sería una instancia de regulación de los sistemas universitarios supranacional. Después, por supuesto, dentro de eso, en sus singularidades, cada universidad tiene su autonomía, ¿no? Que, por supuesto, está bien. Pero si eso existiera, me parece que ayudaría mucho a definir criterios comunes, a poder pensar programas de investigación, a que con la portuguesa encantadora se siente un tipo y no 58 para conversar y definan un lineamiento para el programa quinquenal de no sé qué cosa, ¿no? Me parece que ese es un asunto interesante. Me parece que va viendo en América Latina una comprensión de la necesidad de articular más nuestros sistemas universitarios. Esto que estamos pensando, lo estamos pensando a nivel de los rectores, de cierto modo es un acuerdo institucional, digamos. Pero la idea es que eso permita favorecer una integración más por abajo de estudiantes, de investigadores, de profesores, que yo creo que es un capítulo fundamental de la necesaria integración latinoamericana, ¿no? Y me parece que uno va viendo cómo cobra fuerza en los trabajos que se hacen en distintos campos. Por ejemplo, los extensionistas ya hace mucho tiempo que hablan de la internacionalización de la extensión, que es una cosa muy interesante. Los jóvenes están tratando, ¿no?, de irse a estudiar a otros países, de hacer experiencias. Me parece que integrar un poco nuestras vidas universitarias es hoy un mundo cada vez más internacionalizado, más globalizado, más
mezclado es una condición también para mejorar la calidad de nuestra enseñanza universitaria, ¿no? Bueno, en fin, con la desprolijidad del asunto quedan planteados 3 o 4 temitas de los que quería hablar. Tenemos más rato para conversar. Bueno, abrimos preguntas, discusiones, polémicas, apreciaciones, todo lo que quieran decir o preguntar sobre lo amplio y complejo que nos planteó Eduardo, ¿no? Mi pregunta es una situación. Estuve hablando con una chica de Salta que me contaba que estaba estudiando ciencia de la comunicación y como que me decía, están investigando con nosotros porque en ciencia de la comunicación en Salta, no sé si no recuerdo si era pública o privada, me diga, como que recién llegaba a esa zona. Y mi pregunta es la siguiente. Yo veo, porque hablo también con mi hermano o con gente de la secundaria, la universidad los chicos la quieren porque van a ir a estudiar porque a ellos les gusta. Vos hablabas de que hay una universidad a 20 minutos, 1 hora de tu casa, de cualquier lado, pero estas universidades creo que no tienen la oferta de las carreras que un chico tal vez quiera estudiar. Por ejemplo, acá en la UBA, mucha gente quiere estudiar audiovisual y no hay. O, por ejemplo, gastronomía, o ingeniería, cosas que están ahora de moda. Y esas ofertas no existen en la universidad pública. Creo que si es algo que se tiene que debatir con eso de los rectores, es incorporar ofertas de cosas que los chicos quieren estudiar y integrar también en la secundaria cosas que se quieran estudiar y no solamente algo estático, estético que se dan en toda la secundaria. Esas, no sé si... Sí, está muy bien, son preocupaciones muy importantes. Yo creo que allí es evidente que hay que hacer algunos equilibrios. El sistema universitario argentino tiene en este momento 50 universidades. Algunas están a 40 minutos de viaje de la más cercana. Sería un perfecto disparate y un mal uso de los recursos públicos que cada una de esas universidades, por ejemplo, tuviera una facultad de medicina, o tuviera una facultad de astronomía, o tuviera una facultad de vos decís, y es cierto que vos decís, bueno, pero los chicos quieren estudiar eso. Entonces, el derecho a estudiar se vuelve relativo y la medida que la universidad ofrece, nosotros ofrecemos, por ejemplo, en este momento 23 carreras, creo. Bueno, puede ser que ninguna de ellas coincide con lo que justo quieren estudiar los chicos vecinos de la universidad. Bueno, ahora, para pensar, para ver la cosa en términos muy polares, tampoco podemos crear todas las carreras que pueden querer todos los chicos vecinos. Parece que ahí uno tiene que encontrar un equilibrio entre un uso racional de los recursos públicos que no vienen del cielo, sino que paga el pueblo con sus impuestos, y una atención a las necesidades efectivas de las poblaciones. Ahora, allí hay otra cuestión sobre la que pensar un poquito, que es la relación entre las necesidades efectivas de las poblaciones o de los territorios y los deseos de los chicos de estudiar tal o cual cosa. A ver, en el lugar donde está ubicada la universidad en la que yo trabajo y en todo el conurbano bonaerense, lo que más quieren estudiar los chicos es para ser contador o para ser abogado. Yo creo que hicimos muy bien en no abrir esa carrera. Está muy bien no abrir. No me dirán, bueno, pero los chicos quieren estudiar eso. No tienen un derecho a estudiar eso. Y bueno, no sé si tienen un derecho a estudiar eso. A ver, una cosa es decir,
la universidad es un derecho. Esto lo veamos mucho, porque como nosotros empezamos a contar con esto de estudiar este derecho, en la reunión de gabinete que hacemos con los secretarios y demás, empezamos a bromear, ¿no? Estudiar bromatología es tu derecho, estudiar numismática es tu derecho. No, entonces es casi absurdo que esos sean derechos, ¿no? ¿Dónde termina el derecho y dónde empieza el criterio de planificación? Todos los países que han organizado su oferta formativa universitaria con algún criterio de interés general, de bien común, han tenido políticas de planificación. Por supuesto, si un chico pobre, que no tiene una universidad de astronomía, sino a 17 horas de viaje de su casa, quiere estudiar astronomía y tiene talento para hacerlo, bueno, yo creo que tiene que el Estado lo ve y le ponga un departamento y que lo mande a estudiar astronomía en La Plata, que sale un astrónomo bárbaro. No tendría sentido crear la astronomía en Choel solo porque desgraciadamente hacer un Choel. Me parece que ahí hay que combinar estrategias y pensar un poco también qué profesionales el país necesita. Yo creo que es una pregunta que es responsabilidad de un gobierno democrático hacerse. A ver, que la universidad pública siga formando profesionales cuya principal tarea es ayudar a la burguesía y a la pequeña burguesía a evadir impuestos. Y yo no, basta con eso. No hay que formar más de esos personajes. Ya tenemos un montón, y yo vamos esperando que se jubilen y después vemos, pero dejemos de formar esas cosas por más que los chicos quieran, porque esto lo sabemos bien. Los chicos quieren lo que las familiares mandan, ¿no? Lo que socialmente está reconocido, ser abogado es prestigioso. Este país necesita más abogados. No, estoy muy contento de no tener abogacía. Ahora, tendremos más estudiantes, entonces, bueno, nada, plantea un problema interesante. Me parece que es un problema que nos obliga todo el tiempo a negociar entre el criterio del derecho y el criterio de la planificación democrática. Yo creo que es eso. Bueno, yo lo primero que usted dijo cuando me invitaron hace 3 años una amiga a conocer la Universidad de La Matanza y vi que hijos de trabajadores y trabajadores ellos mismos tenían esas enormes posibilidades relativamente cerca de su casa. Me pareció maravilloso. Pero ella decía, en la década de los 90 yo aprovechaba mis recursos corrigiendo y estudiando muchos trabajos universitarios. Vi que muchos querían acumular papers. No sé si eso entra en la categoría de investigación, pero la técnica de recorte y pego en aquella época minimista corría a lo loco. Pero además otra cosa, conversando con algunos de ellos, tomé conciencia de que las investigaciones estaban muchas pautadas por fundaciones extranjeras, sobre todo norteamericanas. Y el eje o objeto de investigación eran para cubrir las necesidades, usted habló de laboratorios clínicos, ¿no? Las necesidades del imperio. Entonces, algunos eran conscientes y otros no. Y le pregunto si eso se ha revertido afortunadamente en estos días. Quiero suponer que sí, ¿no? Yo creo que no se ha, por lo menos que no se ha revertido plenamente. Como digo, esta investigación me la contó el rector de la Universidad Nacional de Quilmes días pasados, por eso la traje a colación. Esta sí es una investigación sobre la cantidad de patentes hechas, patentadas en Estados Unidos, en cuya bibliografía se citan trabajos escritos en inglés por investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes. Yo digo, ¿qué estamos haciendo? Lo escribimos en inglés. Alguien de la vuelta, no sea desgraciado, el pobre tiene que hacer su carrera académica, los artículos en inglés puntean más que los artículos en español, los artículos referateados puntean más que los no referateados. Bueno, hay una decisión que tomar respecto a si nuestras viditas académicas seguirán la loca carrerita de los puntos o si inventaremos otros criterios más interesantes para organizar las cosas que hacemos. Ahora, yo creo que hoy en la Argentina están pasando un conjunto de cosas muy interesantes en materia de política, de ciencia y técnica, en materia de políticas de articulación entre investigación científica y tecnológica y desarrollo productivo, y de todo eso con la universidad. Lo que ha pasado en los últimos 10 años con el CONICET, con la Agencia Nacional de Promoción de Actividades Científicas y Tecnológicas, lo que está pasando, la presidenta está por anunciar en los próximos días el repatriado número 1000 del
plan de raíces. Ese plan es extraordinario, es una cosa impresionante. Cantidad de muchachos, las mejores cabezas formadas en la escuela primaria pública, escuela secundaria pública y la Universidad Pública Argentina, que con el título de doctorado se fueron en los 90, y es difícil condenar a los chicos talentosos, que les salía un curro en Alemania, en Francia, en Inglaterra, armaron su vida, se casaron con una alemana, tienen pibe. ¿Qué le va a decir? Desgraciado, ¿por qué no volver? Bueno, este gobierno fue a buscarlos. El otro día estuve cenando con un muchacho interesantísimo que está haciendo investigación en biología, no sé, historia, determinada, en Rosario, Instituto Max Planck de Alemania. Fue el Ministerio de Ciencia Técnica y le dijo, che, ¿qué necesitas para volver y hacer aquello en lo que sos bueno en la Argentina? Y el tipo dijo, una máquina que sale 10 millones de pesos. Pues yo le digo, para que voy a la Argentina y pregunto. Volvió y dijo, tenés la máquina. Veniste. Se vino con la alemana, con los pibes. Eso es fantástico, es fantástico. Y está habiendo muchas políticas de articulación de la investigación universitaria con el mundo productivo, está habiendo un papel muy activo del Estado allí. Yo creo, tratando de responder optimistamente a tu pregunta, que está habiendo políticas activas para revertir esa cosa tan colonial que en efecto en los 90 alcanzó un marxismo loco, ¿no? Pero es un combate eso. Yo quería hacer una pregunta. En realidad tengo varias dudas porque lanzaste un montón de disparadores que están muy buenos y sobre todo una propuesta que era un programa de incentivo material hacia la docencia, para recuperar y valorizar nuevamente la docencia. Ahí me surge una pregunta, ¿qué pasa con el hermano menor, el hermano deforme, si se quiere, cuasimodesto, que todo el mundo quiere esconder, que es de la educación superior, me refiero, ¿no? Que es la educación terciaria? Porque ahí nosotros tenemos un gran bache, me parece a mí, en la formación de profesionales para un proyecto de país. Y digo, ¿dónde están? ¿Qué rol juegan? ¿Cómo los pensamos? Digo, ¿cuáles son las representaciones que abundan en ese lugar? Sobre todo porque entiendo que ha surgido a la par de un proceso de transformar nuestras estructuras educativas en muy neoliberales. Y al respecto de eso, hoy, digo, es cierto, uno no se chupa el dedo y que muchísimas cosas han cambiado, digamos, en nuestro país y por ende, digamos, algunas cosas llegan a transformar, aunque sea superficialmente, un poquito la universidad. Pero en la anterior charla, cuando estaba Solín sentado acá, él nos decía, no nos convocaba tampoco a renunciar, hoy nos convocaste a no renunciar a la palabra republicanismo, y él nos convocaba a no renunciar a la lucha por el presupuesto. Porque si bien es algo que hoy se ha aumentado, es cierto que nos damos cuenta que las condiciones materiales son otras. Vos mismo lo decías. Hay un montón de pibes en las universidades, hay un montón de pibes en los secundarios, han cambiado los estímulos por los cuales esos pibes estudian y cómo estudian. Es hasta te diría a veces aburrido escuchar a un chabón que está parado ahí 2 horas y media o 4. Digo, yo soy de letras y a veces me pasa. Y es muy cansador. Los estímulos en la vida en general han cambiado. Y cómo cambia la educación, cómo se adapta a esa nueva etapa. Y estímulos del tipo, somos 70 en una aula muy pequeña. Entonces digo, ¿cómo transformamos eso? ¿Cómo la lucha por el presupuesto se readapta? Digo, empieza a jugar, digamos, un rol activo y que lo podamos resolver mediante tensiones, o mejor dicho, la resolución de esas tensiones creativamente. Digo, yo lo hablo desde el lugar que me toca, movimiento estudiantil, pero también los graduados, también los docentes, también los no docentes. ¿Qué luchas o qué iniciativas se pueden pensar desde ahí? Y después lo otro que a mí me surgía respecto de lo que vos venías planteando sobre cómo se ha cambiado de época en la educación argentina, cómo esto puede ser borrado de un plumazo. Porque hoy ni siquiera tenemos un marco legal que lo sustente y que lo extienda en el tiempo. O sea, está bien, digamos, los derechos son derechos cuando su ejercicio es efectivo y eficaz. Pero hoy no hay un marco
marco legal en la Argentina, vamos a decirlo con nombre y apellido. Necesitamos una nueva ley de educación superior. Y ahí nuevamente todos los actores que yo mencioné antes, ¿qué rol vamos a jugar y construirla? Porque si no, digamos, todo lo que podemos haber ganado puede pasar al campo del debe, digamos, podemos perderlo. Y desde ese lugar, digamos, o sea, ya que nos ponemos a discutir marcos legales, yo creo que, digamos, una discusión política profunda que nosotros nos tenemos que dar en términos de que los verdaderos republicanistas, me parece a mí, somos los que construimos el socialismo en América Latina hoy, para discutir con el Grupo Q. Creo que es qué tipo de constitución rige nuestra república, justamente. Los procesos más avanzados de Latinoamérica son aquellos que se han dado un proceso constituyente, algunos dicen instituyente, digo, bueno, discutámoslo, pero esos procesos, Bolivia, Ecuador, Venezuela, han transformado algunas cosas que tienen que ver con la raíz misma de lo que es la república. Entonces, además, me parece que en nuestro país hay una discusión más que dar al respecto si vamos a cambiar nuestra constitución. ¿Qué es el federalismo en la Argentina? ¿Cómo se ha construido? ¿Y cómo se ha construido la idea de nación? Digo, son algunas inquietudes que me surgieron. Muy bien. Vos querías preguntar. Perdón, vos. ¿Ahora te vas a preguntar algo? Sí, yo quería hacer una pregunta simplemente. Quizás no era tan profundamente política y filosófica como la que plantea acá el compañero Mito, pero sino también lo que a mí me interesaba, nosotros estamos hablando en el momento de que, justamente en función de lo que decía Nicho también, que también en esa puja entre la parte de lo que es el derecho de lo que cada estudiante quiere estudiar justamente y de las planificaciones que se realizan en función a lo que la sociedad puede llegar a necesitar en tal o cual lugar geográfico del país. Me gustaría quizás ampliar más por ese lado. Hoy en día, en la Argentina, ¿por dónde van esos procesos de planificación? Es decir, ¿hacia dónde están perfilados? Si están perfilados de la misma manera en todo el territorio, si los mismos están planificados y organizados quizás del Estado, o hay iniciativas por ahí más particulares de algunas universidades. Se ha profundizado más en ese sentido, porque me parecía interesante para lo que es, para entender nuestra vida universitaria más en contexto con cómo se viene dando el resto del país, ¿no? Porque bueno, la UBA muchas veces no se aliena de eso. Nada más. Bueno, primero contarte a ti, porque la mayoría me conocen, soy chilena. Y mi análisis de lo que tú vas contando se mira desde una perspectiva de chilena. Es un tanto difícil mirarlo de otro lado. Yo llevo poco tiempo en Argentina, un año, casi 2 años. Primero me parece que en base a esto que planteaba Nicho y que planteaba Emi, a mí me salta estas señales de alarma y de cuidado con abramos la oferta académica locamente, porque de repente podemos llegar, independiente que yo sé que Argentina hay un proceso distinto, pero podemos llegar a que la libertad de enseñanza pase por sobre el derecho a la educación. Y eso es lo que es peligroso, me parece a mí. Lo cuento porque en Chile, más allá de que la universidad está absolutamente privatizada, que no existe educación pública, que no tiene relación con quién es dueño de las universidades, pero no existe educación pública, hay una cuestión que se va regulando en base a la ley de la oferta y la demanda. Y hubieron carreras como, por ejemplo, perito criminalístico, que se estaba dando en universidades que era dueño del Estado, como la Universidad Tecnológica Metropolitana, una de las grandes universidades de Chile, una carrera que no tenía campo laboral, que no tenía espacio, ningún espacio para poder trabajar, porque los únicos en Chile que pueden ser peritos criminalísticos son la policía de investigaciones, o sea, estudiaban para ser absolutamente cesantes. Y fueron carreras que tuvieron egresados, o sea, no solo que fue un intento de carrera. Incluso en Chile existe muchas veces el chiste de voy a estudiar para ser ingeniero de superficie plana y transparente, o sea, limpia vidrio. Porque hay un montón, y este es un solo ejemplo, hay un montón de carreras y de universidades que se van abriendo locamente. Yo
hacemos casi nada en el área de las ciencias sociales. Terminamos, en Chile hay un dicho muy profundo y que es muy sentido, que terminamos siendo cesantes ilustrados y vendedores de enciclopedia puerta a puerta. Y eso me parece que se va regulando, según lo que planteamos allá desde los sectores estudiantiles, con una gran planificación de un proyecto país que queremos. Y eso es la cuestión ideológica. No, me parece que no responde a otra cosa. Y claro, hoy día en Argentina tenemos un proyecto nacional y popular, pero hay que tener cuidado y hay que ir dejando amarrado un montón de cuestiones que pueden hacer que no esté el derecho a la educación por sobre la libertad de enseñanza. Después, yo me voy a quedar con la última parte que estabas hablando de esta intención de este encuentro entre rectores de las universidades. Primero, por algo que dijiste un poco antes, porque ibas nombrando varias veces, tú hablas de la responsabilidad de la universidad en Argentina. A mí me parece que la universidad en Argentina y los académicos de la universidad y los estudiantes de las universidades en Argentina muchas veces no den el peso y el rol que tienen no solo para Argentina, sino para Latinoamérica. Tú recién te estabas contando esta cuestión del investigador, guión docente, y en Chile también se hace una gran discusión de poder lograr tener universidades complejas, que le llamamos, porque independiente de si eran privadas o públicas. Y en esta lógica de las universidades complejas se nombra muchas veces a la UCA como ejemplo, en términos de esto del investigador docente y que después hay investigadores que después eran netamente investigadores y no docentes y que era el camino. O sea, me parece que la comunidad estudiantil, la comunidad universitaria en su conjunto tiene una responsabilidad, en Argentina tiene una responsabilidad bastante grande, que no es solo tener buenos académicos y buenos profesionales, sino que también tiene una responsabilidad, parece que para la región, que es un poco lo que tú planteabas de hacia dónde tenemos que ir dando una vuelta y que no sea hacia seguir mirando Europa. Ahora, ¿por qué yo decía que me iba a quedar un poco pegada en lo último? Porque también me parece que son espacios de mucha disputa, ¿no? Yo, por trabajo aquí en Argentina, me tocó analizar las metas 2021, que son este plan regulador de educación para los países de Iberoamérica. Y cuando nosotros veíamos las metas, veíamos que está mezclado entre los párrafos conceptos que son, digamos, de la izquierda o del progresismo, pero que en el fondo responden a los conceptos de calidad, a conceptos empresariales dentro de la educación, más que conceptos de la real educación que queremos. Me parece que en esos espacios de discusión, como esta gran reunión de rectores, va a estar presente y latente ese espacio. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esa discusión y esa disputa en los espacios? Porque de buenas intenciones está centrado el camino hacia un montón de lugares. Bueno, un montón de preguntas. Lo más interesante que estoy viendo de reojo el reloj allí en la pantalla, voy a tratar de responder a lo que es 5 o 6 cosas, puedo dedicar un par de minutos a cada una. Primera cuestión, decíamos una observación que hacía vos sobre, además de la importancia de la educación superior, la importancia de la educación terciaria, la formación de profesores, ¿no? ¿A eso te referís? Sí, claro, un aspecto de la educación superior que me parece que está soslayado. Sí, no, a mí me parece que es fundamental. Vos decías relación con lo que yo había dicho un poco en broma, como hacer un programa de incentivo a la docencia, ¿no? Eso digo un poco en broma, me doy cuenta de la dificultad práctica que tendría eso, pero quiero decir, me parece que fue sobre la base de incentivos materiales muy concretos que en la universidad se llegó a suponer que la actividad docente es una actividad menor. Y yo creo que hay que volver a recuperar la idea de que la universidad, la actividad docente es una actividad principal y que el destino docente es un destino importantísimo. Yo creo que en un país que está democratizando su sistema educativo como lo está haciendo en Argentina, es absolutamente necesario que se entienda que ser docente es una cosa de lo más importante que se puede ser.
No puede ser que ser docente sea, incluso para los muchachos y las chicas que estudiaron para ser docentes, un plan B. Y lo es con demasiada frecuencia. La generosidad de los sistemas de beca, que ingreso a carrera del CONICET, etcétera, que están muy bien, y lo voy a decirlo para que nadie crea que lo estoy diciendo que están muy bien, eso estimula la actividad científica, están perfectos. Ahora, el problema es que a la medida que eso está mucho más perfecto que lo que están los sueldos de la escuela secundaria, un chico al que nosotros gastamos 4 años teóricos, que en la práctica son 6 o 7 reales, de formarlo y muy bien, pues nosotros formamos para profesores de matemática, física, economía, historia, filosofía, letras y geografía. Tenemos 7 profesorados. Y la verdad sacamos unos profesores bárbaros, son buenísimos los pibes, tienen unos profesores excepcionales, son unos profesores fenomenales, que yo tengo verdaderamente la expectativa de que permitan renovar fuertemente la educación secundaria y no solo la influencia de la universidad, porque son unos pibes increíbles. Ahora, claro, a esos pibes se les aparece cuando termina su carrera la posibilidad de presentarse una beca del CONICET, que hoy son becas buenísimas de las que se vive, recibirse de máster, recibirse de doctor, recibirse de postdoctor y después entrar a ser investigador del CONICET e irse a su casa o a algún grupo de investigación a estudiar el problema de no sé qué, del imperio bizantino, yo qué sé qué. Y del otro lado se le ofrece la posibilidad de ir a trabajar a escuelas destartaladas del segundo color del conurbano bonaerense, y es muy verosímil que ese pibe termine eligiendo la carrera de investigador del imperio bizantino. Yo digo el mayor respeto por la carrera científica, me parece bárbaro, los científicos me parecen geniales, etc. Ahora, ¿saben qué? Yo estoy convencido de que lo más importante que puede hacer un profesor hoy es dar clases de escuela secundaria. Es mucho más importante que escribir papers sobre el imperio bizantino. Y es fundamental que dar clases en la escuela secundaria no sea un plan B para nuestros profesores. Lo que formamos para dar clases en la escuela secundaria es tristísimo. Es tristísimo. Ahora, eso escapa de las posibilidades que tenemos dentro de la universidad. Uno puede incentivarlos de mil modos. Ahora, eso tiene que ver con otras decisiones de política educativa más general. Los salarios de los profesores de la escuela media han mejorado mucho, en realidad, mucho. Siguen sin ser una compensación suficiente para las malas condiciones de trabajo que tienen, y siguen sin ser un estímulo que pueda competir con la posibilidad de una carrera académica brillante financiada por el Estado que te permite jubilarte como investigador del CONICET después de haberte dedicado la vida a escribir papers. Eso es un imperio bizantino. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema, pero es un punto que para mí es muy sensible, porque en nuestra universidad cerca del 45%, 50% de la matrícula general de la universidad es de profesores. Formamos un porcentaje alto, lo que formamos son profesores. Esos profesores tienen que ir a la escuela secundaria. Para mí no hay vuelta, eso es fundamental. Porque si no, en efecto, el proceso de democratización educativa con el que nos llenamos la boca y que a mí me tiene muy contento y con el que empecé y demás, es un pequeño pichanga. Si en efecto no tenemos mejores profesores en clase en la escuela secundaria pública, bueno, no vas a tener una educación. Vamos a darle la razón a esa derecha que dice que el nivel educativo cae, y yo qué sé qué, yo creo que no le podemos dar ese gusto a la derecha. Por eso yo insisto mucho con la cuestión de la calidad, pero una perspectiva distinta de la perspectiva de los 90, en que se usaba la idea de calidad, ¿no? de un modo muy mercantilista y muy empobrecedor. Yo creo que la educación tiene que ser de la más alta calidad y masiva. Y rechazo por principio y porque nadie me ha demostrado racionalmente que esté en tensión la idea de la calidad y la idea de la cantidad. Esas dos cosas tienen que ir juntas. Una universidad o una escuela solo es de la más alta calidad si es de la más alta calidad para todos. Una escuela o una universidad que después de mandar humillados a su casa a 9 de cada 10 pibes que lo intentan saca un graduado fenomenal, no es una buena escuela ni una buena universidad, es una mala escuela y una mala universidad. La educación buena tiene que ser buena para todos, y a la inversa, la educación para todos tiene que ser buena. Si no, es mentira que estamos democratizando. Si no, los hijos de los ricos se van a seguir formando en la Universidad de San Andrés y tendremos un sistema educativo dualizado que es un favor que no podemos hacer de la derecha en este país. Tenemos que ser capaces de producir una universidad, una escuela buena para todos, porque eso es democratizar efectivamente la educación.
Segunda cuestión, el presupuesto. Sí, por supuesto que tiene toda la razón Jaime al señalar la importancia del presupuesto. El presupuesto ha mejorado muchísimo, muchísimo. Nuestros salarios son muchísimo mejores que lo que eran en los 90, los de los docentes son muchísimo mejores que lo que eran los docentes y las condiciones de trabajo son muchísimo mejores que lo que eran en los 90. Eso debe seguir mejorando todavía, entre otras cosas porque la cantidad de estudiantes que están empezando en la universidad también es muchísimo mayor. Entonces, tiene toda la razón Jaime al decir eso. Ahora, sí, llegará un momento en que habrá que, ¿no?, que el país deberá decir, bueno, cuánto mejor puede ser el presupuesto universitario en relación con el conjunto de otras cosas que también reclaman el presupuesto. El total del presupuesto de un país es el 100%, ese 100% se divide para... Hoy el presupuesto educativo está por encima de la muy ambiciosa meta que estableció la Ley de Educación Nacional, que establecía el 6% y está en el 6,25%. El universitario está en el 1.1 del PBI. Nunca en la historia de este país se dejó tanto plata en la universidad. Entonces yo te digo con Jaime, debería ser más del 1.1, pero es un presupuesto enorme que está destinando a la universidad. Agrego una cosa un poquito más operativa, pero que yo creo que es importante respecto al presupuesto. Yo llevo 3 años de rector y antes fui decano 7 años, de modo que llevo 10 años en estos ministerios. En estos 10 años una cosa muy importante cambió en los modos de asignación del presupuesto del Estado Nacional. Tradicionalmente, el Estado Nacional mandaba plata a las universidades. Era un gran chorro de guita que venía a las universidades. Gran, cuando venían las cosas, no tan grande cuando venían las platas, pero un montón de plata que venía a las universidades. Y las universidades, en ejercicio de su autonomía, decidían a través de sus órganos de gobierno que iba a gastar esa plata. Para pintar la pared, tanto, para pagar el salario de los profesores, tanto, para abrir nuevas aulas, tanto, ¿no? Una cosa que está pasando de un tiempo a esta parte, y es algo que los autonomistas a ultranza criticarían, esta frase que voy a decir, pero yo tengo que decir que están bien. Una cosa que está cambiando es que ya la plata no viene a las universidades de manera indiscriminada, de manera que después las universidades, según su juego de fuerzas internas, definen para qué se usa la plata. Todas las universidades reciben un presupuesto básico que les permite funcionar, pagar los salarios de los profesores, pagar los salarios de los docentes, sostener lo que en la jerga se llaman los otros gastos. Pero después, si uno tiene más plata, por ejemplo porque tiene que ser un edificio nuevo, por ejemplo porque quiere construir un estudio de televisión, por ejemplo porque quiere ampliar la planta no docente y no solamente garantizar el funcionamiento de la que está, uno tiene que tocar la puerta de la Secretaría de Políticas Universitarias, decir toc, 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 del otro lado atienden, y eso es una gran novedad. Pero decir, señor secretario de Política Universitaria, necesito plata. ¿Para qué? Para esto y esto. Bueno, voy a ver si se la doy. Estudia y después te la dan. Pero te la dan después de que vos explicaste la racionalidad de eso. Quiero decir, un autonomista más fervoroso que yo, eso es una barbaridad, se están metiendo en la injerencia en las universidades, han perdido libertad para decidir el uso de sus recursos. Alguien menos autonomista que eso dirá, mira, dejate de protestar, nunca tuviste tantos recursos, es totalmente razonable que la administración democrática, un Estado democrático, te pregunte que una guita a fangote como te la están dando. Bueno, quiero decir, me parece que este cambio cualitativo, además del cuantitativo, es importante para explicar el funcionamiento del financiamiento de la universidad. Te atravieso una pregunta, sí, así como para no irnos del tema. En la UBA uno de los debates principales, por ejemplo, es el tema de los profesores que son ad honor, están ad honor. Sí. Digo, vos decís y uno de los debates es o lo baja el gobierno nacional o después lo baja el gobierno nacional a través de las universidades y después de cada facultad, por lo tanto, Trinchero en filosofía y letras es el decano que tendría la culpa de. O el otro debate es, bueno, el de Cristina tiene la culpa porque no.